Estás a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Si usó un burro, decía el otro día, para hablarle a un profeta, no nos podrá usar en un momento a nosotros o a alguien más en la calle que quiera Dios usar. Pero esta mañana el tema es oír y seguir. Creo que aquí se va a complicar un poquito el asunto, no para nosotros, sino hablando de la enseñanza, porque yo creo que es donde todos debemos asumir una responsabilidad en cuanto a nuestra manera de vivir. Y quiero comenzar esta mañana leyendo una parte de la escritura, Mateo 4, versículo 18, y dice lo siguiente, dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Así es que ese es el pasaje que vamos a tomar como base esta mañana para desarrollar algunos puntos importantes para que nosotros podamos tener un objetivo, una visión clara de la vida. Siempre he dicho que si no tenemos el cuadro de la vida, hacia dónde vamos y qué estamos persiguiendo, va a ser muy difícil llegar allí. Muchas personas tienen ilusiones, muchas personas tienen sueños. El problema es que nunca los llegan a tener, nunca los llegan a lograr, porque en un momento no supieron visionarlos para poder caminar paso a paso y llegar ahí. Así es que esta mañana yo quiero considerar tres cosas cuando hablamos de oír y seguir. Yo creo que todas las personas tenemos la oportunidad de oír a otras personas y en un momento decidir a quién seguimos y a quién no. Diga conmigo, a quién sigo y a quién no sigo. Yo creo que aquí las cosas es diferente. La semana pasada aprendimos que Jesús les dijo a sus discípulos, hablando de los fariseos y de los maestros de la ley, él hace una observación ahí y dice que los fariseos y los maestros de la ley hablaban mucho pero no hacían nada. O sea, en otras palabras, no hacían lo que enseñaban ellos mismos y ponían cargas sobre otra gente que ellos mismos no podían sobrellevar. Pero Jesús les dijo, óiganlos y obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Así es que ahí aprendimos que Dios habla a través de cualquier persona. Pero cuando estamos hablando de seguir a alguien, las cosas cambian. Porque Jesús nunca les dijo a sus discípulos que siguieran a estas personas. Porque yo creo que para poder seguir a alguien, nosotros necesitamos conocer la vida de esa persona a quien nosotros vamos a decidir seguir. Me llama la atención leyendo varias versiones y también en el libro de Lucas, este pasaje, me doy cuenta que Pedro estaba pescando cuando de pronto se fue a pescar toda la noche, estaba regresando de pescar. En eso aparece Jesús y se sube a su barca. En Mateo no especifica todo eso, pero en Lucas sí. Entonces fíjese usted qué interesante. Jesús se sube a la barca de Pedro, le pide prestada la barca. ¿Cuántos conocen la historia? Se va, predica, y ya después que termina de predicar, Pedro ahí con él se imagina cansado, en fin, pero oyendo a Jesús haciendo milagros. De alguna manera Jesús se evidencia ante Pedro para que Pedro tenga un mayor conocimiento de él en cuanto a lo que Jesús está haciendo. Entonces, luego de que pasan todos estos acontecimientos, luego envía a Pedro otra vez al mar a una hora que ya no es la normal para pescar, y le dice: ahora Pedro ve. Y Pedro va de nuevo y dice: bueno, porque tú lo dices, yo lo voy a hacer, y mete la red, y dice que la red se llenó de peces. Y Pedro se asombró. O sea que Pedro de alguna manera tuvo una experiencia sobrenatural con Jesús. Diga conmigo, una experiencia sobrenatural.
Creo que las experiencias sobrenaturales son importantes porque es la obra de Dios a través de las personas. Así es que después que Pedro tiene esta experiencia con Jesús sobrenatural, se da cuenta que no es cualquier hombre. Diga conmigo, no es cualquier persona. Eso es importante. Hoy no vamos a decir no soy cualquier persona, porque estamos hablando de seguir a alguien. Entonces diga conmigo, no a cualquier persona. No a cualquier persona. Entonces Jesús se identifica a través de sus hechos, a través de sus obras, y luego le dice a Pedro, sígueme. Y entonces Pedro, dejándolo todo, sigue a Jesús, pero no se trata nada más de que alguien dijo sígame. Porque si leemos solo Mateo, pareciera que de pronto aparece Jesús, encuentra a Pedro y le dice, seguime. Yo no sé si usted encuentra a alguien por ahí en la calle y le dice, seguime, y usted lo deja todo y lo sigue, sin saber quién es, sin saber para qué, ¿sí me entiende? Sin haber tenido una experiencia con la persona. Yo no creo que ninguno de nosotros nos vayamos con un desconocido, ¿sí o no? Ahora, hay algo interesante. ¿Quiénes se van con un desconocido? Usted ha oído por ahí que niños son atraídos por desconocidos a través de cosas, de un dulce, de un juguete, de algo, de un helado. Muchos niños se los han llevado de esa manera, porque los niños en un momento no van a considerar lo que está sucediendo, oiga, ni van a considerar a la persona que los está invitando, sino van a ver lo que les están ofreciendo. Entonces los niños se van. La Biblia dice que nosotros no podemos ser como niños. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que aprender a pensar, a hacer decisiones correctas. En la vida yo he visto a personas seguir ministerios, seguir doctrinas, seguir servicios, en fin, seguir una serie de cosas, pero es muy raro ver a alguien que sigue a un hombre, que sigue un líder, que sigue un mentor, que siga a alguien que le va a enseñar a vivir. Hoy estaba escuchando curiosamente un comentario sobre las ovejas, como el Señor nos compara con las ovejas, ¿no es cierto? Y en muchas oportunidades hemos escuchado que nos compara con las ovejas, pues porque las ovejas son ciegas, como que toda la falta de virtudes en las ovejas nos compara, pero yo hoy no quiero hacer mención tal vez de todas esas cosas, aunque en un momento son ciertas, sino me llama la atención un detalle de las ovejas. ¿Alguno de ustedes ha oído si hay ovejas salvajes? No hay ovejas salvajes, hay gatos salvajes, hay perros salvajes, hay cabras salvajes, hay leones salvajes, bueno, hay todos los animales, pero las ovejas, no hay ovejas salvajes. Y si usted encuentra por ahí algo, pues me lo pasa. Pero hasta aquí no he encontrado con respecto a ovejas salvajes. Y otra de las características es que no hay ovejas sin pastor. Las ovejas que no tienen pastor se pierden. Las ovejas que no tienen pastor perecen, porque las ovejas no pueden guiarse por sí mismas ni defenderse por sí mismas. Mire qué curioso, tienen la necesidad de un pastor. Otra de las características de las ovejas es que si no escuchan la voz de su pastor, no pueden seguir a su pastor. Fíjese qué interesante. Así es que yo creo que nosotros no podemos tomar como algo opcional tener o no tener un mentor, tener o no tener a alguien a quien seguir, alguien que nos enseñe cómo se deben hacer las cosas, alguien que tenga la vida que usted quiere vivir, alguien que tenga las experiencias que usted quiere tener. Yo creo que Pedro fue motivado por Jesús a través de su vida más que de sus palabras. Así es que cuando nosotros decidimos oír a Dios, nosotros sabemos que Dios no tiene límites. Pero cuando decidimos seguir a Dios, tenemos que conocer que el camino es Cristo. Entonces tenemos que seguir a través de Jesús. Y Jesús habla de una vida, no habla de una enseñanza. La enseñanza es para tener una vida, pero no es la enseñanza la que se sigue, sino la vida de aquel que está poniendo en práctica la enseñanza. A ver si me explico esta mañana.
Porque yo creo que nuestras vidas deben ser inspiradoras. De alguna manera nuestra vida debe inspirar a las personas a querer estar con nosotros y a querer seguir con nosotros. Porque cuando no son las personas las que inspiran, sino las cosas, cuando las cosas ya no están, las personas pierden la inspiración. ¿Ha visto usted personas que pierden la inspiración cuando ya no hay recursos? Porque los recursos eran su sostén. Pero cuando su sostén es la visión que tienen, lo que están persiguiendo, los recursos se van a generar por la pasión de aquello que quieren alcanzar. Entonces, volviendo a los niños que estaba diciendo que se van por las cosas, se van por un helado, se van por un dulce, cuando ellos despiertan a la realidad, es que fueron secuestrados, que fueron llevados, que los apartaron de sus padres a tener una vida de sufrimiento, ¿sí o no? Los venden. Bueno, usted conoce tantas cosas que suceden con los niños que se llevan y que son seducidos o atraídos por cosas. Así es que yo creo que nosotros debemos determinar crecer, aprender, madurar, para en un momento no hacer decisiones que nos cuesten un precio alto y que perdamos algunas cosas valiosas en nuestra vida, incluyendo nuestra propia vida. Así es que entonces yo quiero considerar esta mañana qué principios conlleva un seguimiento para que usted esté seguro de a quién sigue y cómo debe seguir si de veras quiere hacer lo que Dios quiere. Número uno, creo que todo aquel que sigue a alguien debe tener un llamado. Muchas veces yo le he dicho que pertenecer a un lugar debe tener la convicción de que Dios lo quiere en ese lugar. Yo he visto a personas dar vueltas por muchos lugares, visitan muchos lugares y dicen, este es mi lugar, aquí me voy a quedar, pero jamás ven el liderazgo que van a seguir, sino ven únicamente el lugar donde van a estar. Yo creo que nosotros no debemos movernos por lugares, por circunstancias, sino debemos movernos por propósito, con dirección. Dios va a ser especialista en establecernos en el lugar y en el liderazgo que nosotros debemos seguir para llegar a donde queremos llegar, a donde debemos estar. Jesús llama a Pedro, pero anteriormente Pedro tiene una experiencia sobrenatural con él. ¿Qué quiero decir? Que nuestras decisiones de alguna manera deben tener la convicción para que nos sostengan en el trayecto, porque muchas cosas pueden pasar, pero nuestra convicción nos va a sostener siempre allí. Y Dios nos va a dar pruebas a través de la sobrenaturalidad. Yo creo que Dios se va a manifestar cuando uno decide seguir a alguien, decide estar con alguien. La vida de Dios sobrenatural se va a manifestar. Yo he oído a muchas personas decir, están pasando cosas buenas, mi familia está mejorando, la relación con mis hijos está cambiando, la relación entre la pareja está cambiando, la relación entre mis compañeros de trabajo está cambiando, mi trabajo está cambiando. Y no porque los trabajos cambien, ni porque las familias cambien, ni porque las personas a nuestro alrededor cambien, sino porque nosotros estamos aprendiendo a tener la actitud correcta que nos hace disfrutar todo lo que tenemos alrededor. No son las cosas las que nos hacen disfrutar, debe ser la actitud que tenemos frente a las cosas, ¿no es cierto? Así es que cuando nuestra vida está creciendo y nuestra vida está mejorando, creo que nosotros estamos en el lugar correcto, siguiendo al mentor, al liderazgo, como usted le quiera llamar, o al maestro, como dice la Escritura. Hay algo interesante aquí, en el mismo Mateo, capítulo 9, versículo 9, dice, al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Pero cuando yo estaba leyendo antes de este pasaje, dice que Jesús venía de ir a hacer milagros. Jesús estaba sanando y ayudando gente. Cuando de pronto ve a Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dice, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo. O sea que ahí hay una coma. Luego llama a otro hombre el Señor, pero el Señor está desarrollando una vida conforme a la voluntad del Padre. O sea, de alguna manera Jesús se está volviendo público, porque dice ahí que la fama de Jesús corría. De alguna manera Mateo se estaba dando cuenta de quién era Jesús, que cuando Jesús lo llama, Mateo lo sigue. Pero note lo siguiente, no solo es un seguir religioso, místico, o qué le diré yo,
tradicional, sino hay una relación más allá. De pronto Jesús comienza, o dice aquí, de pronto Jesús aparece sentado comiendo en la casa de Mateo. ¿No cree usted que nuestras relaciones crecen cuando nos sentamos a comer juntos? Yo he visto que hay familias que determinamos que la sobremesa es importante. ¿Cuántos creen que debemos quedarnos platicando un poquito después de comer? A ver cómo está. Yo creo que se tarda uno más platicando después de la comida que el tiempo que se tarda comiendo, ¿verdad? A veces preparar una comida lleva todo un día, o lleva toda una mañana, o 2 días, dependiendo de lo que usted esté preparando, ¿sí o no? ¿Y en cuánto tiempo eso desaparece de la mesa? ¿Se ha tomado tiempo para comer? Algunos 5 minutos, algunos 10 minutos, algunos 15 minutos. Bueno, algunos ni sintieron lo que comieron, simplemente comieron y se llenaron y ya terminó. Lo más importante de la comida no es comer, ¿cuántos lo creen? Oiga lo siguiente, porque muchas veces el comer se centra solo en el comer, pero yo creo que en medio de la comida, después de la comida, se pueden mejorar nuestras relaciones. Se puede tener el momento, porque alguien dice por ahí, barriga llena, corazón contento. Entonces quiere decir que si usted comió y está satisfecho, va a estar de buen humor. Bueno, algunos tal vez van a ser la excepción, ¿verdad? Pero por lo regular, las personas después de comer están en un buen momento para platicar. Están en un buen momento para hablar. ¿Por qué dirá la Escritura que Jesús se sentó a la mesa en la casa de Mateo? Porque yo creo que Jesús no solo llamaba, sino tenía una relación. Yo creo que antes de decidir seguir a alguien, necesitamos sentarnos a comer y platicar. Y usted me va a decir, pero ¿por qué siempre comer? Es que yo creo que Dios, bueno, no sé, pero toda la Escritura aparece en muchas situaciones en las que el Señor habla de comer. Jesús, después de 3 días de estar enseñando a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se da cuenta que tienen ¿qué? Hambre. Tienen hambre. Y le dice a sus discípulos, denles de comer. Y dice, no, despáchalos, que cada uno se vaya a su casa. Como que a veces esa área no es tan importante. Pero aunque no es el tema hoy la comida, ¿verdad? No es el tema comer, sino el tema es seguir. Creo que las relaciones se construyen de muchas maneras, pero no podemos en un momento determinar seguir a alguien con quien no tenemos relación, con quien no conocemos la vida que tiene, con quien no conocemos quién realmente está en esa persona, y por sobre todo ver la obra sobrenatural de Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús, que cuando caminaba hacía milagros y hacía maravillas, bueno, llegó a la boda y hizo el vino, ¿sí o no? Se acabó el vino. ¿Se imagina? Se acabaron todas esas tinajas. Bueno, yo no sé si esas estaban llenas antes o habían más, pero ya se imagina cómo andaba la gente y se había terminado el vino. Pero Jesús tenía interés en que sus discípulos aprendieran ciertos principios. ¿Quién es la que le pide a Jesús que haga más vino? La mamá. ¿Desobedeció Jesús? Mamá, ¿cómo voy a hacer vino si eso es pecado? Y se imagina usted, ¿verdad? Todo lo que pudieran haber dicho algunos que piensan de esa manera. Él simplemente dijo, está mi mamá, siempre metiéndome en situaciones difíciles. Y entonces viene, llénenme las tinajas de agua, les hace el vino, y del buen vino, porque el Señor siempre hace bien las cosas, ¿sí o no? Honró a la mamá y suplió la necesidad. Ahora, ¿qué hicieran con el vino? Ya no era su responsabilidad, ¿o sí? Él simplemente cumplió con lo que tenía que. Así es que creo que Jesús todo el tiempo iba manifestando ese estilo de vida que quería que sus discípulos aprendieran. Yo creo, mis hermanos, que cuando uno decide seguir a alguien, decide en primer lugar creer que necesita un mentor, que necesita alguien que le enseñe a vivir, alguien que le enseñe cómo la vida se lleva, cómo tener una relación con Dios. Necesita estar seguro, definido y determinado de quién es esa persona a la que va a seguir.
cómo es la vida de esa persona. Necesitamos establecer una relación. Entonces, ¿por qué razón? Porque siempre va a haber gente alrededor. Cuando el Señor llama a Mateo y se va con él a comer a la casa y están celebrando, Mateo invita a sus amigotes. Y miren, los amigotes de Mateo eran cobradores de impuestos, calificados, etiquetados como pecadores. ¿Cómo es de curioso eso, verdad? La gente siempre etiqueta a la gente. ¿No se ha dado cuenta de eso? Y los sectoriza, ¿eh? Los cobradores de impuestos, los pecadores. Entonces Mateo invita a Jesús, Jesús llega ahí y Mateo invita a sus amigos. Ahora, ¿tendría problema Jesús por los amigos que invitó Mateo? Jesús llega, se sienta con todos. ¿Cómo se sentiría Mateo? Dijo, este es el hombre correcto a quien yo debo seguir. Porque no me va a hacer sentir mal, ni va a hacer sentir mal a la gente con la que yo convivo, trabajo, comparto. Fíjese qué interesante. Así es que llega ahí, pero nunca falta la gente alrededor para juzgar y criticar las actitudes que no cree correctas. ¿Por qué cree que usted necesita tener convicción del lugar donde está, de la gente que sigue, de la gente con la que se rodea, de la gente con la que comparte? Porque siempre va a haber gente alrededor que haga las siguientes cosas. Mateo ya sabrá con quién anda. ¿Será que es ese profeta que dicen por ahí? Dice, si Mateo supiera, pongamos eso, la Biblia no dice eso, ¿verdad? Pero la versión que yo estoy tratando de parafrasear esta mañana, dice, supongamos que os hubieran preguntado, Mateo sabrá con quién anda, sabrá quién está siguiendo, porque al que está siguiendo, que dicen que es, se sienta con pecadores a comer. Siempre van a haber críticas de aquellos alrededor por la persona que tú decidas seguir, por el lugar donde tú decidas estar. Porque de una u otra manera habrán cosas que no van a entender o que no le van a parecer o que van a chocar con la lógica del ser humano. Entonces habrán situaciones de este tipo en las que la gente alrededor comenzará a juzgar, comenzará a tener sus propios comentarios, sus propios conceptos, comenzará a tener su manera de ver, que si no estamos definidos y determinados y convictos de lo que estamos haciendo, vamos en un momento determinado a salirnos del camino. ¿Por qué cree usted que mucha gente abandona los lugares donde se congrega, los liderazgos que sigue, si es que está siguiendo liderazgos, o los ministerios que sigue? Porque en un momento su alrededor fue tan fuerte en sus críticas y comentarios, y por no tener una convicción segura en su corazón de lo que estaba haciendo, simplemente dejó de hacer lo que estaba haciendo. Yo creo que cuando nosotros elegimos a las personas a nuestro alrededor, debemos realmente elegir con seguridad y con certeza, conociendo a las personas, sabiendo qué tipo de vida tienen, para que en un momento, aunque nos seamos señalados de por qué estamos con ellos, de por qué estamos con los otros, de por qué no estamos con los otros, nosotros sepamos por qué lo hacemos y por qué estamos. El Señor siempre va a enseñarnos a hacer las cosas bien hechas. Así es que yo veo aquí, en estos dos pasajes, que lo que Jesús estaba haciendo era establecer la seguridad y la convicción en los corazones de dónde debo estar y qué debo hacer. Porque si no, por eso somos temporales, por eso somos inconstantes, porque no tenemos la certeza de lo que queremos. ¿Ha visto personas que en un momento cambian trabajo y cambian trabajo y cambian trabajo y cambian trabajo? 1 año y 10 trabajos, un trabajo cada mes, se van y no son perseverantes. Porque solo están buscando ganar un dinero, o sea, el resultado de su trabajo, pero no tienen visión de lo que quieren hacer en la vida. Lo único que quieren es ganar el dinero de la semana, y allá le pagan más, se va allá, y por allá le pagan más y se va allá, y por allá le pagan más y se va, porque no tiene una visión de lo que quiere lograr en la vida. Simplemente el tener dinero para suplir sus necesidades. Desafortunadamente la vida no se trata únicamente de conseguir el dinero para suplir las necesidades, sino hay un comportamiento delante de Dios que nos llevará no solo a vivir bien en esta tierra, sino a vivir eternamente con Él. Yo creo que la vida que debemos seguir no es únicamente para estar bien en esta tierra. Hay mucha gente que piensa que el estar bien en esta tierra es todo.
Pero ¿qué será cuando ya partamos de esta tierra? Cuando llegue el momento de decir, hasta aquí llegamos, ya se terminó el tiempo en esta tierra, ¿a dónde iremos? Eso tendrá que ver con la vida que hayamos desarrollado en el trayecto por esta tierra. Por eso le digo que Dios está interesado en que nosotros realmente tengamos mentores, personas que nos dirijan, personas que nos guíen al camino correcto. La Biblia dice que las ancianas deben enseñarle a las jóvenes a amar a sus maridos. Entonces eso significa que amar a los maridos requiere una enseñanza, requiere aprender, requiere que alguien le enseñe. Mi pregunta es, ¿cómo le voy a enseñar a alguien lo que yo mismo no sé? Lo que yo mismo no he aprendido. ¿Cómo le puedo enseñar a alguien la receta de una comida si yo mismo no lo he hecho? Bueno, la receta se la puedo dar. Y eso es lo que se refiere el Señor en cuanto a la enseñanza, en cuanto a que Dios habla. Pero tener una vida requiere la práctica de aquello que nosotros vamos a enseñar. Y las ancianas, enséñenle a sus maridos, enséñenle a las jóvenes a amar a sus maridos. Dígame quién le está enseñando a usted. Y no amar únicamente al marido, sino amar a la gente. ¿Cuántos nos enseñan a amar a la gente? ¿Usted cree que se necesita aprender a amar a la gente? ¿O simplemente se necesita amar a la gente? El problema es que si no aprendemos a amar a la gente, vamos a desechar a la gente creyendo que la amamos. ¿Ha oído usted personas que dicen más vale solo que mal acompañado? ¿Usted cree que esa persona ama a la gente? Bueno, muy bien. Sigamos adelante entonces con lo siguiente. ¿Cuál es la segunda característica que debemos tener para poder seguir a alguien? Dice, tener la disposición de dejarlo todo. Había un joven rico, ¿se recuerda usted esa historia? Hizo plata, hizo de todo, era generoso, en fin. El Señor le preguntó, más bien el joven le preguntó al Señor, ¿qué hago para ser salvo? Y le dijo, pues seguir todo lo que dice la Escritura. Dijo, pues ya lo he hecho todo. ¿De verdad? Sí, no, yo. Desde Génesis a Apocalipsis. Bueno, yo no sé si ya estaba escrito todo para ese tiempo, pero había cumplido con todo y el Señor le dijo, perfecto. Entonces ya solo te falta lo último. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. No, ahí se le cayó. ¿Qué se le caería? El corazón. ¿Se imagina? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sería una decisión fácil? Yo me pregunto, ¿por qué el joven rico no hizo lo que Jesús le dijo? Un día me pregunté, ¿por qué este joven no lo hizo? Y a la única conclusión que yo llegué fue que ese joven nunca conoció a Jesús. Porque si ese joven hubiera conocido a Jesús, sabría lo que le esperaba el hacer lo que él le estaba pidiendo. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros no hacemos en la vida lo que debemos hacer porque no lo vemos como lo tenemos que ver? ¿Cuántas personas que en un momento tienen en su corazón la oportunidad de dar y la respuesta es, más bien estoy para que me den que para dar ahorita? Cuando las personas se ven en escasez, indudablemente no van a tener para dar. Y no estamos hablando únicamente de cosas, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de, ¿qué le diré?, de apoyo. Hay personas que se sienten tan deprimidas, tan frustradas, que aparece alguien y le dice, mire, necesito un consejo. Ay, ahorita estoy para que me aconseje. Si ahorita no puedo ni conmigo mismo. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado esa persona no ha sido enseñada a vivir en esos momentos. Me llamó la atención el comentario que estaba haciendo Daisy esta mañana, cuando en uno de los refugios que hay por esta situación del huracán, de repente una persona empezó a cantar, ¿verdad?
empezó a cantar, otra la siguió, otra la siguió, otra la siguió. No tenían un grupo de alabanza, no tenían una pista para cantar, probablemente muchos no sabían toda la letra, qué sé yo, y no estaban en un momento de gozo y de alegría como para poder cantar. Estamos hablando de una situación difícil en la que gente se quedó sin nada, la que gente perdió familiares, la que gente perdió hijos, perdió todos sus bienes, bueno, perdieron muchas cosas. Como me decía alguien ahí, quedarse sin nada es quedarse sin nada. Pero de pronto empiezan a cantar. Alguien empezó a cantar. Y empezaron a cantar a Dios. Por ahí alguien se me imagino que se le ocurrió un corito, qué sé yo, un himno, un canto, como usted le quiera llamar. Y empezó a cantar. Y otro lo siguió, y otro lo siguió, y otro lo siguió. Terminaron cantando al Señor. No sé cuántos, no puedo pensar que eran el total de los que estaban en el refugio. Pero alguien tomó una actitud diferente en medio del dolor. Dígame usted cuántas personas en medio del dolor, en medio de situaciones difíciles, se ponen a cantar. Es muy difícil ver a una persona, ¿verdad? En medio del dolor. Se murió un ser querido. Pero se le murió, sí, pero la alegría es muy difícil. Y no estoy diciendo que tenga que una persona que esté pasando por un dolor tener una actitud de ese tipo. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir, diga conmigo, aprender a vivir. Es cuando nosotros necesitamos entender la diferencia que genera una actitud correcta en medio de una situación difícil. Pero todo en la vida se aprende. Este joven, cuando le dijeron que diera todo lo que pasó, se vio sin nada. Lo que Jesús esperaba era que cuando él se viera dando todo, se viera sobreabundado, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Las personas no dan porque no conocen. Me explico esta mañana. La viuda de Sarepta solo tenía pan para ella y para su hijo y morirse. Y Dios envía a Elías y le dice, allá en Sarepta le di órdenes a una viuda para que te supla, para que te sostenga, para que te alimente, como usted le quiera llamar. Usted se pone a pensar, ¿cómo Dios le da órdenes a una viuda que sostenga a otra persona si no tiene ni para ella ni para su hijo? No hace lógica, ¿o sí? No hace sentido natural. Si usted no tiene para comer y Dios le dice, invita a todo el vecindario aquí que vengan a comer, ¿usted qué va a hacer? Si usted no sabe quién le está hablando, si usted no sabe y no ha tenido la experiencia de aquel que le está diciendo lo que tiene que hacer, usted no lo va a hacer. Porque se va a cerrar en su conocimiento, se va a cerrar en su necesidad. Dice, si solo tengo para darle a mis... Y luego mi hijo es más importante que ese viejo. Porque yo no sé si Elías ya era viejo, pero de alguna manera ya estaba entradito en años. ¿Cómo yo le voy a dar a ese señor la comida de mi hijo si solo esto tengo? Y después que esto ya no tengo nada, pues aunque sea el último poquito que sea para mi hijo. ¿Cuántos creen que en un momento nosotros vamos a hacer eso? ¿Cómo le va a dar usted a un extraño algo que es de su hijo? ¿Qué pasaría si usted tiene 3 panes en la mesa, tiene 3 hijos y el Señor le dice, dale esos 3 panes al que va a tocar la puerta ahorita? Bueno, si es que ya oyó a Dios. Si es que usted sabe cómo Dios le habla, porque eso aprendimos la semana pasada, cómo Dios habla, porque no se trata tampoco de hacer cosas y ocurrencias que sean nada más porque así pensamos. Estamos hablando de oír a Dios y estamos hablando de seguir a alguien que tiene a Dios. En este caso nuestro ejemplo es Jesucristo. ¿Cómo es que la viuda se atreve a darle la comida de su hijo y de ella? ¿Ustedes creen que el dar se debe hacer cuando se tiene o cuando se debe? Esta mañana me estaba compartiendo una hermana, porque ya ve que estamos haciendo esa donación para ayudar a la gente que está en este problema del huracán. Y de paso les cuento que cuando empezamos, el primer día me llama el hermano del camión y me dice, no han traído nada. Le dije, no se preocupe que ese camión no va a alcanzar.
De verdad, yo lo creo. ¿Sabe por qué? Le dije, porque a mí Dios me dijo. Ahí está la diferencia. A mí Dios me dijo que lo hiciera. Esa es la diferencia. Estábamos planificados para que el camión partiera hoy después del mediodía, con tal de darle más tiempo a las personas para que se juntara lo que queríamos llevar. Bueno, el camión salió hoy en la mañana porque ya no hubo tiempo que esperar, porque se llenó ayer mismo en la tarde. Y oiga lo siguiente, ya estamos recibiendo para el segundo camión. Cuando Dios dice que las cosas se hagan, no tiene que ver con lo que tenemos o no tenemos. Cuando decidimos donar, no teníamos nada. Pero si pensamos en nosotros, si pensamos en nuestros recursos, en nuestras capacidades, en lo que podamos hacer, va a ser muy difícil que la obra sobrenatural de Dios suceda. Pero diga conmigo, eso se aprende. Para eso se necesita. Alguien creyó lo que yo dije ese día. Vamos a hacerlo. Vamos a sembrar. Y entonces el comentario de la hermana esta mañana me dijo, Dios me habló. Y me dijo que no quería que diera nada, porque dice que estaba buscando algunas cosas para dar. Y le dijo el Señor, no quiero que des nada usado. Yo no sé a cuántos Dios les habló así y a cuántos no. Porque no son patrones. No estoy diciendo, todos tienen que dar nuevo, no. Porque es dirección. Es Dios en una relación personal. La relación personal con esta hermana, Dios le dijo, no quiero que des algo usado. Quiero que des nuevo. ¿Ustedes creen que eso es posible? Ahora, ¿usted cree que una persona pueda dar algo usado? Pero no de algo que ya no sirva. ¿Sí me explico? Que ya no funcione. Creo que debemos dar lo mejor para Dios. Pero si en un momento Dios hace algo más allá de lo que nosotros estamos pensando, lo vamos a hacer si conocemos y si hemos sido enseñados. Yo conozco gente que va a muchas iglesias y su vida está totalmente lejos de lo que el liderazgo es de esa iglesia. Porque solo tenemos costumbres, tradiciones. Debemos estar en una iglesia, debemos ir a cantar a una iglesia, debemos ir a oír a una iglesia, pero no se trata de eso, se trata de aprender a vivir como Dios quiere que vivamos, de aprender a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y para eso Dios ha levantado hombres y mujeres desde el comienzo de la humanidad, para que le enseñen a los que vienen cómo se debe vivir, cómo se deben hacer las cosas. Qué contentos nos sentimos cuando el hermano encargado de estar recibiendo el día sábado me mandó la foto y me dice, estamos listos, pastor. Pero no paró ahí la donación. Siguió llegando y creo que va a seguir llegando. Esta mañana todavía vimos más y está llegando más y va a llegar más y vamos a poder seguir ayudando. Pero todo comienza con una palabra que nosotros nos atrevamos a creer. ¿Ah? Pero una palabra que nosotros sepamos que vino de Dios. Y un liderazgo que estamos siguiendo donde estamos viendo la sobrenaturalidad de Dios para que suceda lo que Dios quiere. Todo en la vida se aprende. Tener la disposición a dejarlo todo no conlleva quedarse sin nada. Este hombre rico pensó, si lo doy todo me quedo sin nada. ¿Cuántos trae usted en la cartera esta mañana? Así, pero no se ponga nervioso, no se lo voy a pedir. ¿Sí me entiende? Solo estoy preguntando, ¿cuánto trae usted en la cartera esta mañana? ¿Qué pasaría si Dios dijera, dale al que está a la par lo que traes en la cartera? Y al otro se puede contento, pero no estoy... Simplemente estoy diciendo de algo que Dios pudiera hablar, de algo que Dios pudiera hacer. Las personas que lo hagan es porque tienen una enseñanza y porque saben quién está hablando. Y cuando Él habla, usted sabe lo que espera. ¿Qué le dijo el profeta a la viuda? Dame lo que tienes. No dijo, está bien, dijo, sigue haciendo lo que estabas haciendo.
Quiere decir que ella tenía que seguir cocinando el pan para ella y para su hijo. Está bien, le dijo, hazlo. Pero ¿sabes qué? Le dijo, primero dame a mí. Ahí la cosa se complicó para la viuda. Pero cuando la viuda decidió dar, cuando él le dijo, porque vive el Dios al que creo, al que represento, al que está sobre mí, que si haces lo que te digo, no te faltará comida hasta que pase este tiempo de escasez. Y la viuda, ahora sí, preparó y le dio primero a ese hombre. Y dice la Biblia que no faltó para ella ni para su hijo. Así es que yo creo, mis hermanos, que si nosotros somos enseñados, en un momento que creamos que darlo todo es quedarnos sin nada, es porque no tenemos la enseñanza. Pero si creemos que darlo todo es porque lo tenemos todo, entonces vamos a tener la libertad de dar. Yo estaba en una iglesia una vez hace algunos años y de pronto hubo un anuncio, porque como yo estaba visitando esa iglesia, pues yo no sabía exactamente todo lo que estaban haciendo, o no me recuerdo si se me olvidó hacerlo, no me recuerdo exactamente, pero el punto es este. Yo estaba sentado esa mañana con mi esposa, escuchando el mensaje, cuando hacen la invitación de una donación de zapatos, porque se habían puesto la meta de juntar creo que 10,000 pares de zapatos para enviarlos al África. Y yo estaba sentado ahí con mi esposa y yo le dije, nosotros no trajimos los zapatos. Sí, ya me acordé, no llevamos los zapatos. Habíamos pensado comprar unos zapatos y no trajimos los zapatos. Me quedé viendo los que tenía. Pero mire cómo Dios planifica todas las cosas. Esos zapatos me los había regalado mi hija. No me acuerdo quién de mis hijas. Y usted sabe lo especial que es que a uno le regale algo un hijo. El cariño, bueno, usted no quiere que se le terminen esos zapatos, que sean eternos. Y entonces yo esa mañana tenía esos zapatos y me dijo el Señor, ¿sí trajiste zapatos? Y yo dije, sí, Señor. Me quité mis zapatos y los llevé al frente. Entre comillas me quedé sin zapatos, ¿sí o no? Yo bien hubiera podido decir, ¿cómo voy a dar si me voy a ir descalzo? Yo no creo que sea esa tu voluntad. Pero no se trata de lo que usted piense en el momento, se trata de lo que Dios sabe que tiene que hacer después de que usted obedezca. Bueno, pero oiga lo siguiente, póngale mucha atención porque yo aquí voy a cerrar el mensaje esta mañana. Entonces agarré mis zapatos, los fui a dejar, regresé descalzo, me subí, terminamos, salí descalzo, me fui, ¿verdad? Ya a la casa pues ya me puse otros zapatos y continué mi vida. Y nunca me di cuenta de lo que Dios hizo ese día en mi vida. No me di cuenta. Hasta que un comentario de mi hija, Gaby, papi, ¿te gustan los zapatos? ¿Verdad? Tenés un montón de zapatos. ¿Te gusta? A vos también te gusta comprar zapatos, no solo a las mujeres. Ahora mire lo siguiente. Por cultura, por, ¿qué le diré yo? Formación. Muchas veces somos enseñados a tener zapatos hasta que los zapatos se terminen para tener otros zapatos. Y en un momento no porque no se tenga, sino porque así es. Compran zapatos, ¿sí me entiende? Dice, comenzó la escuela. Dice, vamos a comprar zapatos para ir a la escuela. Entonces compran zapatos, pero a usted no le compran 10 pares, le compran un par de zapatos. Y cuando ese par de zapatos se termine, le compran otro, ¿sí o no? Bueno, eso así sucede en muchos lugares. Creo que fue una de mis formaciones, ¿verdad? O sea, se terminaron otros. Esos todavía sirven. Eso todavía se puede. Entonces uno no tiene en su mentalidad el tener 20 pares de zapatos. Así me explico esta mañana. Usted puede tener el dinero, puede tener, pero su mentalidad está establecida de una manera en la que usted no puede disfrutar un poquito más allá de lo que está acostumbrado a tener por su manera de pensar. ¿Cuánta gente no disfruta lo que tiene? Porque su manera de pensar está cerrada o sellada a un nivel. ¿Qué fue lo que Dios hizo conmigo esa mañana en esa iglesia?
me liberó de un patrón que me impedía disfrutar de algo más allá de lo que en un momento había sido acostumbrado. Y lo cual había sido establecido en mi formación. Yo creo que comprar zapatos se pueden hacer por muchas razones. Que hay compradores compulsivos de zapatos, pero eso es otra cosa, ¿sí me entiende? Pero estoy hablando de comprar zapatos por un deleite, por un disfrute. Y luego que es hasta saludable. Se evita usted el que se le alejen las personas en un momento determinado, porque puede cambiárselo. Bueno, usted y yo no sabemos cuántos conflictos hay en nuestros corazones y en cuántas áreas estamos cerrados sin darnos cuenta. Pero la Biblia dice que en el dar está el recibir. ¿Quién cree usted que es el que más aprende cuando enseño? Su servidor. Y no es jactarme. Yo soy el que más aprendo, porque el anhelo de mi corazón es compartir un mensaje que cambie la vida de las personas y puedan disfrutar lo que Dios tiene preparado. Y cuando yo enseño, Dios revela a mi vida las mismas enseñanzas que yo doy, las pongo en práctica y mi vida cambia. Así es que ese día nunca me imaginé lo que Dios estaba haciendo, porque muchas veces no vamos a entender lo que Dios esté haciendo en el momento. Pero si nos atrevemos a creer y a obedecer, por el mentor, por la enseñanza, por el maestro a quien estamos siguiendo, por la vida que tiene esa persona, yo estoy seguro que Dios hará una obra sobrenatural en cada una de nuestras vidas. Saldremos de donde siempre hemos estado. ¿Cuánta gente vive para trabajar? El trabajo es su vida. Desde que amanece hasta que anochece. Tiene familia y no la conoce. Los hijos crecen y cuando ya tienen 12, 15 años, señor, buenos días. ¿Y usted quién es? Soy su hijo. Nunca te vi. Tal vez no es extremo, pero dígame usted cuántos papás conocemos a los hijos por la relación que tenemos, porque nos sentamos a la mesa y platicamos, porque nos salimos y vamos a tomar un cafecito, porque vamos y nos comemos un helado. Mi hijo, véngase, vamos a comer un helado. Quiero saber de su vida, cómo le va, cómo está. No para irle a decir tantas cosas que tiene que hacer, porque a los papás nos encanta decirle a los hijos todo lo que los hijos tienen que hacer, ¿sí o no? Los sentamos, mira, tienes que hacer así, tienes que hacer allá, tienes que vivir así, y el hijo, ¿qué no termina? Ya, esta plática, ¿cuál plática? Solo uno habló. Debemos sentarnos con los hijos para escucharlos, para saber de su vida, saber cómo se sienten, saber cómo están, para saber qué les parece, qué no les parece. Mija, ¿cómo voy? Mijo, ¿cómo voy? ¿Te gusta cómo voy? No, necesitas mejorar, estás mal en esto y esto. ¿Y usted cree que los hijos no nos dicen en un momento así? Decida que alguien le enseñe. Decida que alguien lo guíe. Decida que alguien le diga cómo se deben hacer las cosas. Y yo estoy seguro que su vida nunca jamás volverá a ser la misma. Estos hombres decidieron seguir a Jesús y su vida cambió. El Señor les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Iban a cambiar totalmente su función. Pero por ver la vida de Jesús, ellos decidieron seguirlo. Dijeron, yo quiero esa vida que ese hombre tiene. Nuestras vidas deben ser inspiradoras. Nuestras vidas deben ser motivadoras. No estoy diciendo que sean perfectas, porque todos fallamos, todos cometemos errores. Pero de alguna manera la intención de ser mejores se tiene que notar. La intención de cambiar se tiene que notar. Cuando usted dice, quiero hacerlo diferente, quiero hacer las cosas de una manera diferente, quiero hacerlas bien, y las empieza a hacer bien, algo se tiene que ver. Así es que Dios, creo que no solo está esperando que aprendamos a escucharlo, sino está esperando que también nosotros decidamos vivir conforme a esa palabra que escuchamos. El problema de mucha gente que no inspira es porque habla mucho y no hace nada. Enseña mucho
pero no vive nada de lo que enseña. Y entonces su vida no tiene impacto. Terminamos esta mañana. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos a determinar seguirte, creyendo que como ovejas necesitamos un pastor. Necesitamos, Señor, un mentor. Como hijos tuyos necesitamos aprender a vivir. No queremos seguir viviendo como niños, atraídos por cualquier cosa a nuestro alrededor. Queremos estar seguros de qué camino llevamos. Queremos estar seguros de cuál es el lugar que esperamos llegar. Y Señor, si tenemos que disponernos a dejarlo todo, tenemos que creer que la razón es porque vamos a recibir lo mejor. Siempre que tú nos pides que hagamos algo, es porque algo mayor y mejor viene para nosotros. Aunque en un momento miremos que nuestros recursos son pocos, o que lo que nos estás pidiendo requiere un esfuerzo muy alto, estemos dispuestos a hacerlo, porque sabemos, aunque en un momento no entendamos, que lo mejor está preparado para nosotros, que la recompensa que viene es maravillosa, que dando es como se recibe. Muchísimas gracias, Dios, porque esta mañana podemos entender lo que dice tu palabra. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Ayúdanos a hacer para los demás como esperamos que los demás sean para nosotros. Pero por sobre todo, Dios, que aprendamos a seguir tu palabra, a seguir tu vida, a seguir tu corazón, y no dudamos que nuestra vida cambiará. Así es que yo bendigo a cada uno esta mañana, bendigo sus decisiones. Gracias por los que nos siguen en este lugar y a través de los medios de comunicación. Esperamos que esta palabra edifique su vida, transforme su familia y mejore su estilo, porque lo mejor de nuestra vida todavía está por delante. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas acompañarnos, por favor, visítanos en facebook.com/Iglesia Crecimiento de Vida. Ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985. Los pastores Eduardo y Amanda Vázquez estarán ansiosos de conocerte. Que Dios te bendiga ricamente.